Devocional 28 de noviembre, Juan 15, 6, 7, tu palabra. Aprendemos que aparte de Cristo no hay bondad ni vida. Solo la persona que está en Cristo puede esperar recibir todo lo que pide. Tenemos un gran poder, pero solo mientras nos mantengamos conectados a la fuente de poder. Tal conexión forma nuestras peticiones. Si estamos en Cristo y sus palabras están en nosotros, nuestras peticiones concordarán con su voluntad. La persona que está en Cristo no deseará cosas frívolas o malas. Al estar en Cristo, nuestros corazones se concentran en las preocupaciones de Cristo y nuestras oraciones suenan más y más como sus oraciones. Una de las cosas más tristes en nuestros días es que el cristiano ordinario cree que la vida cristiana normal es una vida de fracasos. Cree que llevar mucho fruto está fuera de toda consideración y resignado está dispuesto a vivir a un nivel espiritual bastante bajo, esperando llevar simplemente un poco de fruto. Recuerde que el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Debemos ser obedientes al Señor. Eso es permanecer. Ahora, el propósito final del permanecer y del orar es que Dios reciba la gloria. Esto elimina la oración que se eleva con motivos egoístas. Se trata de llevar fruto. Y Dios recibe la gloria cuando producimos ese fruto en nuestra vida, en nuestro carácter, ese fruto agradable para Dios y las personas que nos rodean. El modo de expresarse que Jesús utilizó fue importante. Él no dijo si alguien no da fruto es echado fuera. Él dijo el que en mí no permanece será echado fuera. Él sabe quién permanece y quién no. Y esto no puede ser discernido perfectamente por nuestra estimación externa de fruto. La obra del Espíritu Santo enviado por el Padre nos mantiene conectados a Jesús. Los pámpanos echados fuera son por los que, aunque alguna vez fueron creyentes verdaderos, terminaron fuera por la falta de permanencia y fruto. Alguna vez fueron discípulos, pero ahora son echados fuera. Los pámpanos que son echados fuera son los que solo aparentaban ser discípulos y que en realidad nunca permanecieron en Jesús como Judas. Los pámpanos echados fuera como discípulos sin fruto que viven vidas desperdiciadas que en efecto se queman, como Lot, el sobrino de Abraham. No hay verdaderos discípulos que no permanezcan. El pámpano debe permanecer conectado a la vid o no tiene vida, y no es de ningún bien duradero. Jesús conectó permanecer con la idea de fidelidad a sus palabras. Jesús conectó permanecer con la idea de oración contestada. La oración es el derramamiento del alma en comunión con Jesús. Permanecer en Jesús significa permanecer en sus palabras y tener sus palabras vive en el discípulo. No debemos pasar por alto la importancia de la referencia a mis palabras. La enseñanza de Cristo es importante y no es poca cosa pasarla por alto. La conexión se mantiene por la obediencia y la oración. Permanecer en Cristo y permitir que sus palabras permanezcan en uno significa una aceptación consciente de la autoridad de su palabra y de un contacto constante con Él en oración. Este discípulo fiel que permanece debe esperar que su oración sea respondida como parte de su relación con Jesús. No ver la oración contestada significa que algo no está bien en la relación del discípulo con Jesús. Tal vez algo que no está bien en la permanencia y las oraciones se pierden y no son respondidas. Tal vez algo está mal en el pedir y no hay percepción de lo que Jesús quiere hacer en y a través del discípulo. La gracia que está dentro de su alma alejan todas las concupiscencias y deseos necios, y su voluntad es realmente la sombra de la voluntad de Dios. La vida espiritual está en control en él, así que sus aspiraciones son santas, celestiales, divinas. Judas Iscariote fue con el Señor Jesús. Él pasó tiempo con él, hizo milagros, compartieron las experiencias de Cristo, pero no había vida en él, no permanecía en Cristo, y Cristo no permanece en él. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús les dijo, uno de ellos lo traicionaría. La última persona que pensaron fue Judas. Todos dijeron, Señor, ¿soy yo? Judas fue la excepción en términos de esta parábola. Es una rama estéril que tiene que ser eliminada. Los discípulos que guardaron la palabra de Jesús limpios a través de su palabra. Judas no permaneció en Cristo y Cristo no permaneció en él, porque fue cortado y se marchitó y murió. Se suicidó a los pocos días y fue quemado, eternamente perdido. Esta es la tragedia más horrible en la Biblia. Debería llevarnos a buscar en nuestros corazones. No se puede vivir la vida cristiana en el poder de la carne. La carne siempre produce las uvas podridas. El creyente no deja de ser una rama. No importa lo estéril que el creyente se convierte. Los trabajos realizados en la carne son arrojados en el fuego y se quema. ¿Tiene usted algunas ramas viejas, carnales? ¿Dios está limpiando su viña? Cuando le das a Cristo los deseos de tu corazón, entonces todo lo que haces es tocado y controlado por su amor.
Ajustamos nuestras vidas a su voluntad cuando venimos a Él en la oración. No se trata de nombrarlo y afirmarlo. La petición es: Señor, ¿dónde estás trabajando en mi vida? Muéstrame dónde estás trabajando sobre mí. La promesa se hace a aquellos que permanecen en Él y en sus palabras tienen una residencia permanente en el creyente. La vida eterna y poder de la resurrección está siempre disponible para la persona que tiene fe en Cristo. La oración es venir y hablar con aquel a quien amamos y queremos conocer más íntimamente. Es compartir con Él la intimidad de nuestro corazón. Es una experiencia hermosa y maravillosa del amor. En la oración usted comparte con Él dónde está espiritualmente. Usted comparte sus deseos, sus metas, ambiciones, pecados, fracasos, esperanzas, luchas, las cargas y el amor por Él. Cuando lo haces todos los días, Cristo se convierte en real para ti. ¿Usted está permaneciendo en Él en la oración? Es una experiencia maravillosa, encantadora. Es fácil de obedecerle cuando nuestro corazón se mueve por su amor. Cuando no le obedecemos, es evidente que no le amamos. Cuando le obedecemos, nuestro amor crece más y más profundo. Nos convertimos en algo hermoso. Cuanto más le amas, más desea permanecer en Él. Cuanto más permanezcas en Él, más le obedecerás. Jesús advierte que hubo muchos que lo llamaron Señor, Señor, y que tenían muchas buenas obras, que manifestaron los dones del Espíritu Santo, pero sin embargo, Él nunca los conoció en la verdad. Cuando Jesús habla acerca de llevar fruto al permanecer en Él, está hablando acerca del fruto del Espíritu que se manifiesta en las vidas de quienes andan en el Espíritu. El permanecer en Jesús es un estilo de vida muy activo. Significa vivir de tal forma que siempre me encuentro en Él, camino de la mano con Él y vivo de acuerdo a su palabra. Es claro que permanecer en Jesús tiene que ver con sus palabras permanezcan, es decir, que habiten y tengan poder en mi corazón y mi mente. Cuando las palabras de Jesús permanecen y tienen poder en mi mente y mi corazón, de tal manera que las obedezco conforme el poder del Espíritu, entonces el fruto del Espíritu, las virtudes de Jesús, también serán manifestadas en mi vida. Llevar el fruto del Espíritu no es opcional en la vida cristiana. Llevar fruto es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios y a las indicaciones del Espíritu Santo. La indiferencia y la desobediencia consciente de la voluntad de Dios significa que no soy un cristiano verdadero, un seguidor de Cristo, y esto significa que no puedo tener comunión con Jesucristo ni el Padre. Cada pámpano que no da fruto es quitado por el Padre. Tal pensamiento debería despertarnos a tomar esto con más seriedad. Debería ser una inspiración para que yo dé más fruto y pueda tener comunión con Él. El fruto del Espíritu solo puede manifestarse en mí por el poder del Espíritu. Ningún tipo de esfuerzo propio dará frutos espirituales. Requiere una entrega total de mi voluntad propia a Dios para que pueda obedecer las palabras de Jesús en las situaciones cotidianas de la vida, de tal manera que el fruto del Espíritu pueda brotar en mí en lugar de mi propia naturaleza. Esta entrega total sucede cuando Jesús es mi primer amor, cuando Él reina en mi corazón y en mi mente. Es así como su voluntad, su palabra, se cumple en mi vida y no mi propia voluntad. Si persevero en dar fruto, el fruto del Espíritu, el fruto de que viene por obedecer las palabras de Jesús, surgirá de manera natural en mí. El fruto del Espíritu se está manifestando, pero puede haber áreas donde el fruto aún no está inmaduro o se encuentra en mal estado. El labrador viene a podar y cortar esas partes del pámpano, con la esperanza de que el pámpano, siendo podado, pueda dar aún más fruto, fruto que se vuelve más perfecto y abundante con el tiempo. A esto también se le conoce como la disciplina del Señor, o su amor para con nosotros. En ocasiones permite que podamos pasar por circunstancias y situaciones difíciles, malas finanzas, mala salud, oposición, malentendidos, una relación difícil. Pero tales pruebas nos llevan al final de nuestra propia fuerza una y otra vez en áreas donde no sabíamos que estábamos usando nuestra propia fuerza y no el poder del Espíritu. Vemos nuestra falta del fruto del Espíritu y esto despierta en nosotros una necesidad de entregarnos profundamente a Jesús y una profunda obediencia a su palabra. Una obediencia a la palabra de Dios cada vez más grande. Andar en el Espíritu trae un poder cada vez mayor del Espíritu y luego el fruto del Espíritu puede ser manifestado en nuestras vidas en un grado cada vez mayor. Llevar fruto abundante, el fruto del Espíritu, es el llamado de todos los creyentes y la promesa de Dios con los mismos. Y por la gracia de Dios es posible para ti también. El Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto y Jesús dice que por medio de esto también seremos sus discípulos. Por eso hoy la palabra nos invita a evaluarnos cómo está
la palabra del Señor en tu corazón. Evalúa tu palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre amado, porque una vez más, Señor, nos exhortas, Padre misericordioso, a permanecer en Cristo, a dejar obrar al Espíritu Santo. Padre bueno, hoy tenemos que reconocer que muchas veces, Señor Padre misericordioso, nos cansamos, nos fatigamos, Señor Padre misericordioso. Pero sabemos que una y otra vez tú nos das las fuerzas, Señor Padre amado. Una y otra vez nos podemos levantar en ti, Padre misericordioso. Una y otra vez podemos andar de tu mano, de la mano de Cristo, y poder y la guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. Padre misericordioso, nunca permita, Señor, que nos apartemos de ti, del amor de tu Hijo, de la guía y protección del Espíritu Santo, sino que siempre estemos siguiendo las pisadas de Jesús, Padre amado. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela, muchos la necesitan. Y si sientes que necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, escúchala. Y si sientes, tómala y compártela. Buen día.